Voces que forman parte de la noticia. Una vez que el presidente Daniel Noboa ratifique el acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas que se ha firmado por el gobierno de Guillermo Lasso con Estados Unidos, la cooperación entre militares de ambos países se podría ampliar. Para analizar este tema y otros relacionados, hemos invitado en esta mañana al doctor Carlos Estarellas, un reconocido analista internacional. Doctor Estarellas, buenos días, bienvenido a Radio City. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Doctor Estarellas, este acuerdo o los acuerdos que se están dando ya entre Estados Unidos y Ecuador permitirán que los militares de Estados Unidos tengan inmunidad y libre movilidad en el país. ¿Así debemos entenderlo? Bueno, al analizar el acuerdo que fue autorizado por la Corte Constitucional en el sentido de que no era, de acuerdo a la doctrina, un acuerdo simplificado. Los tratados se dividen en tratados simplificados y tratados solemnes. Los tratados solemnes van a la aprobación de la Asamblea Nacional, los simplificados son de aplicación directa. En el acuerdo, son dos los acuerdos, hablan de que los militares que vienen a cooperar, coordinar acciones en contra de delitos transnacionales como el narcotráfico o de lesa humanidad, como el terrorismo, tendrán las mismas inmunidades de los diplomáticos. Es decir, estas inmunidades se establecen en una convención que se llama la Convención de Viena sobre inmunidades y es para que ellos puedan, digamos, estar protegidos en su gestión. Doctor Estarellas, para la canciller Gabriela Sommerfeld, esto permitiría que la cooperación pueda ser ejecutada de manera expedita, es decir, no habría ningún tipo de trabas. ¿Alguna en el camino considera usted? No, yo creo que al asimilar, porque lo que se hace es asimilar esas inmunidades de la Convención de Viena, de los diplomáticos a estos militares, estarían ellos, digamos, en capacidad de prestar su colaboración, su dirección conjunta para luchar contra estos delitos. Doctor Estarellas, la gente trata de visualizar este tema y usted como buen catedrático seguramente nos podría ejemplificar cómo podríamos nosotros dimensionar el accionar de fuerzas militares o de personal estadounidense en nuestro territorio. Estamos hablando de trabajo en las calles, trabajo solamente de oficina en inteligencia. Esto va a ser visible para las personas. ¿Cómo deberíamos imaginar ese escenario? Bien, ya que usted me da la oportunidad y que yo he podido oír varias cosas que a veces salen del sentido común, así como los narcotraficantes han decidido unirse para venir al Ecuador y colaborar entre ellos, así también el Ecuador está en libertad y el Estado la obligación de proteger a su población y pedir colaboración de los demás estados, porque es un problema gravísimo. Lo que es más, esta colaboración no solo debería pedirse a Estados Unidos, debería pedirse al Perú, a Colombia, a Israel, porque estamos en un problema muy grave, en una guerra interna, en un conflicto interno. Entonces, pedir colaboración no es malo. Oigo que dicen, esto está mal. Entonces, ¿qué vamos a dejar? Que los narcotraficantes, ellos sí colaboren. Entonces, eso no es así. Ahora, en el convenio que yo lo he podido leer, lo que habla es que coordinarán acciones conjuntas, asesorarán. Yo me imagino en acciones por sentido común contra el narcotráfico y contra el terrorismo, pero todas esas acciones, todas tendrán que tener la autorización del gobierno nacional y de las Fuerzas Armadas para poder colaborar en conjunto. Sí, como usted bien lo ha precisado, el acuerdo, uno de estos acuerdos, da un tipo de equivalencia al que tiene el personal diplomático. ¿Se podría decir que se aceptarían entonces, doctor Estarellas, todas las licencias profesionales y que estarán autorizados
a vestir uniformes, incluso a portar armas mientras están en servicio. Claro, y bien que me haga la pregunta, porque en algún otro lado también me la hicieron, pero no tan clara como la que usted hace, que decían que van a tener que estar de civil para que no sepan que son militares. Eso en realidad es la razón de la sin razón. Ellos tienen que estar vestidos como militares porque vienen a dar asesoría militar. Los que andan, los que se esconden, son los terroristas. Pues uno nunca sabe quién es un terrorista. Peor los terroristas siglo XXI. Una llave de un carro puede ser una bomba. Entonces ellos tienen que estar vestidos como militares, porque a eso vienen. Está clarísimo en el acuerdo. Además, Estados Unidos, según lo que dice el acuerdo, va a mantener control disciplinario, porque eso es algo que preocupa en algunas esferas, es decir, que en algún momento se pueda dar algún tipo de inconveniente en el trabajo en territorio ecuatoriano de estas fuerzas extranjeras y la jurisdicción penal sobre ese personal, entendemos, cae o recae en el territorio ecuatoriano. ¿Es así, doctor Estarellas? No es así. Las inmunidades que se les da, qué bien que usted lo diga, las inmunidades están establecidas en una convención, que es la Convención de Viena, que lo tienen todos los diplomáticos en el mundo. Entonces, si cometieran alguna acción, que lo normal es que no lo hagan, pero si hubiera algún abuso, alguna cosa, no los juzgan en el Ecuador, los juzgan en Estados Unidos. No significa de ninguna manera que no lo juzgan, sí lo juzgan, pero en su país, salvo que, y esa es la excepción de la inmunidad, Estados Unidos dijera, yo renuncio a la inmunidad y júzgalo, o que la persona que haya cometido algún delito diga yo renuncio a la inmunidad, pero eso no se da, entonces se juzgan en sus países, pero lo ideal es que no hagan eso, ¿no? Finalmente, doctor Estarellas, ¿cree usted que además de estas primeras acciones que se están dando y que a todas luces son muy importantes, el gobierno debería mirar también a otros objetivos en relación a esta cooperación y también a el fortalecimiento de las cuestiones diplomáticas con otros países? Totalmente de acuerdo con usted. Yo pienso que la colaboración con Estados Unidos es normal porque toda la droga que aquí se está haciendo lo consumen allá, pero también la consumen en Europa. Entonces la Unión Europea debería colaborar, la comunidad andina, y algo importante en su pregunta, que esa solidaridad que hasta ahora se ha dado no sea una solidaridad de papel o una diplomacia de papel, sino que sea efectiva. Entonces la solidaridad efectiva es a través de estos acuerdos, porque estamos en una guerra que nunca el Ecuador la ha tenido, con grupos narcoterroristas. Esto es peor que en la Colombia de los 80. Guayaquil se ha convertido en el Medellín de los 80, pero están grupos colombianos, mexicanos, albaneses, más la delincuencia común. Y es obligación del Estado proteger, digamos, a sus habitantes, ¿no? Doctor Estarellas, gracias por estar esta mañana en Así Amaneció. Muy amable, muchas gracias. Ha sido el doctor Carlos Estarellas, analista internacional, revisando junto con nosotros los puntos específicos de los tratados de cooperación militar y defensa entre Ecuador y Estados Unidos, que según el gobierno del presidente Noboa tendrán una aplicación muy rápida.